amigas y amigos, en primer lugar, disculpar la ausencia de la concejala de Cultura y Patrimonio, Alicia Martínez Martínez, que le hubiese gustado estar aquí, como le comentó a Amparo, pero no ha sido posible por coincidir a la misma hora con la celebración de un pleno municipal. La fecha del Día del Libro de cada año está marcada en el calendario literario por la celebración del Día Mundial del Libro. En torno al mismo se programan un conjunto de actividades culturales sobre el libro y la lectura. Esta efeméride fue impulsada por la UNESCO en 1995 para recordar la importancia de los libros, la lectura y la creatividad intelectual. En el caso de Alhama de Murcia, las actividades literarias comenzaron ayer, Día del Libro, con un recuerdo y homenaje al profesor de literatura, don José Calero Heras, y la presentación de un libro en el Museo Arqueológico de los Baños de la joven autora Carmen Caja Karneski. Nos quedarán la presentación en mayo de 2 libros, de Eloy Cerón y Cristóbal Sánchez Blesa, prolongando los actos del Día del Libro en el tiempo de primavera. En ese marco del Día del Libro se presenta hoy el libro de la escritora alameña y amiga Amparo González Tomás, que está acompañada de Jesús Cánovas Martínez, filósofo, poeta y novelista, de la vecina y cercana ciudad de Ellín, en Albacete, y también estaba prevista la presencia de la abogada y crítica literaria Fina Aroca, que no ha sido posible por motivos de salud. Comienzo por Jesús Cánovas, filósofo por la Universidad Complutense, escritor y profesor muy cercano a la región de Murcia, donde he podido comprobar que participa en numerosos eventos literarios, autor de varias colecciones de relatos, de 9 libros de poesía y de 2 novelas, El Quinto Camino y El Baoso. Tiene en su haber numerosos galardones literarios, como el Premio Nacional Ciudad de Ellín, de cuento, el Premio Nacional de Poesía Aurelio Virao de Cieza o el Premio Nacional de Poesía José María Cano de Murcia, entre otros. Bienvenido a Alhama de Murcia, Jesús. Muchas gracias. Y la creatividad y lo intangible tienen su máxima expresión esta tarde noche, en el libro de nuestra escritora alameña Amparo González Tomás. Su último libro, Relatos intangibles, será el objeto de la presentación de esta tarde. No olvidemos que lo intangible es aquello que no tiene una forma física, que no puede ser percibido físicamente, pero que sin embargo tiene un valor y un significado importante. Así son los libros y la forma de escribir de Amparo, en sus historias perdidas, en Ama de Cría y en esos relatos intangibles que presenta esta noche, en ese territorio cotidiano, en la vida de una época, pero de todo ello nos hablará Jesús Cánovas y nuestra querida autora. A Amparo González Tomás le conocéis todos, maestra de adultos, maestra de niños, alumna enamorada del taller de su maestra y amiga Lola López Mondéjar, es decir, una escritora con una proyección importante. Amparo es una contadora de historias, a través de unos relatos sensibles, cuidados, creativos, adornados con un lenguaje sencillo, pero elegido. En fin, de esto no me toca hablar a mí. Que hablen los protagonistas de esta noche, Jesús Cánovas y especialmente la escritora Amparo González Tomás. Adelante. Gracias, Jesús. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar el libro Relatos intangibles de la escritora alameña Amparo González Tomás, conocida por mí desde hace años, gracias a los grupos de Emilio Saura. Hemos sido compañeros de esos grupos y bueno, es una amistad, aunque no continua, pero sí intermitente. No sé quién decía continua intermitente o algo así, una cosa rara, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos conocemos y que tenemos empatía unos con otros. Bien, le doy las gracias por esa confianza que ha tenido conmigo de otorgarme este privilegio, porque en el fondo es un privilegio, y también le doy las gracias porque eso me permite un reencuentro con Alhama y con las personas de Alhama y convoca en mi memoria recuerdos muy agradables.
Bien, es que Alhama tiene una atmósfera muy especial. El que vive aquí en Alhama supongo que no lo percibirá, pero los que no vivimos y venimos de fuera sí percibimos esa atmósfera. Bien, decir, bueno, ya en la introducción Pepe lo ha dicho, Amparo pues se foguea con un libro de historias perdidas en 2017, después hay otro que es Ambrosio, de 2019, en 2022 aparece Oficios desaparecidos, Ama de Cría, y en 2022 también el cuento La lagartija, en la antología de cuentos del Mar Menor 2022, que por cierto ahí estamos juntos porque yo también tengo un cuentecico ahí. Bien, entro de lleno al libro y la primera pregunta es ¿por qué relatos intangibles? ¿Por qué ese título? Bien, yo le hice esta pregunta a Amparo, digo, ¿por qué son intangibles? Y me respondió lo siguiente, porque solo se entienden propiamente o se vislumbran al final de sus tramas. Es decir, el lector solamente los va a entender una vez que los ha leído, al final, cuando llega a la conclusión. Bien, me parece bien, pero yo añadiría también algo más. Lo que añadiría es que son intangibles porque remueven, o por lo menos a mí como lector es lo que me ha ocurrido, remueven un fondo de emociones a veces difíciles de precisar en cuanto que se entremezclan unas con otras y son como cuchillos que traspasan las entrañas, que son fuertes, son potentes, son cuchillos que nos van a hacer sangrar de algún modo. Y ese ha sido mi caso, por lo tanto yo le añadiría esto al título. Y es que son relatos que mueven tanto la parte de la inteligencia como la parte de la emoción, aunque puestas en la balanza, inteligencia y emoción, el peso se lo lleva la emoción. El peso va a ser más de la parte emocional. Las tramas por las que Amparo nos va a hacer transitar y su resolución siempre involucran al corazón, son cordiales, hasta el punto de que de forma empática o simpática nos pondremos al lado de sus protagonistas, la gran mayoría femeninos. Son protagonistas, son mujeres, casi todo, aunque también hay hombres, por supuesto. Bien, al hilo resalto algo propio de la escritura de Amparo, de la cual ella es muy consciente, creo yo, porque es que lo dices explícitamente y te encargas de subrayar. Es decir, todos los relatos se fijan en los pequeños detalles, tratan de captar los pequeños detalles, lo que no se ve, allí donde las cosas empiezan a perder sus contornos. Esto es textual, pero precisamente lo hace para arrojar una pequeña luz sobre eso mismo que no se ve. Eso sería lo interesante, porque como ella dice, tengo la certeza, esto es textual, tengo la certeza de que hasta los más pequeños actos de una persona tienen un sinfín de motivos y como autora aspiro a mostrarlos. Bien, pues esa es la intencionalidad de Amparo, es la pretensión a la hora de escribir estos relatos. Bien, por lo tanto, el estilo que nos vamos a encontrar aquí, la escritura de Amparo, va a ser detallista, va a ser minimalista, va a ser descriptiva y muy visual. Es una escritura muy visual, que entra por los ojos. Bien, después, si ella quiere, pues precisará estas cosas, porque al fin y al cabo la escritora es ella, yo solamente soy un lector y un expositor de estas cosas, nada más. Bien, y dicho esto, paso a precisar otra cosa interesante, que es el marco de los relatos. Los relatos se van a encuadrar en Calandria, que es Calandria. Bueno, pues todos los relatos menos uno hacen referencia a Calandria. Bueno, el que voy a decir también, pero la acción, la trama se desarrolla afuera, que es la vida no es lo que soñaba, del cual voy a decir algo más tarde.
Bien, ¿qué es Calandria? Pues en el imaginario de Amparo, Calandria es el trasunto de Alhama, claro, no podría ser de otro sitio. Pero, sin embargo, también podría ser trasunto de cualquier localidad que no fuera excesivamente grande y todavía conservara los aromas de una vida sencilla, donde siguieran existiendo oficios antiguos y se pudieran apreciar los trinos y silbos de la simpática ave de la que toma nombre. O sea, Calandria, por consiguiente, es una ciudad no demasiado grande, pero es una ciudad que tiene más características. Una característica que me ha llamado la atención, no sé qué pensará tu público de esto, es su carácter gatuno. En Calandria hay muchos gatos, y hay tantos gatos porque, incluso más que personas, pero hay tanto gato porque están protegidos por los vecinos. Bien, yo al hilo de esto sí me gustaría que más, cuando hable Amparo, entrelazara esa gatunidad, por un lado, de Calandria y la propia la gatunalidad. A ver, ayúdame que me estoy trabando aquí la lengua, ¿no?, con esto de los gatos y demás, de Amparo. Yo a Amparo la veo también muy gatuna, no sé por qué. Sí, yo tenía un amigo que clasificaba a las personas en perros y gatos. Este es un perro, este es un gato. Pues Amparo es un gato, sin lugar a dudar. Bien, más adelante, si ella quiere, puede establecer esa correspondencia o enlazar esas dos gatunidades. Ahora sí me ha salido la palabra. Bien, en mi caso, como amante de los animales, pues estoy muy de acuerdo con ella. Es decir, yo no podría vivir sin gatos, de hecho tengo 2, y sin perros, yo también tengo uno, o sea que todos cogidos de la calle. Bien, hay una especificidad de Calandria que sí es importante subrayar, y sin lugar a dudas es el amor con mayúscula. Es ese amor que se cierne, difuso pero efectivo, sobre su atmósfera y convierte la vida de sus habitantes en agradable, en una vida con sentido. Bien, eso se expresa y va a tener una expresión clara en la longevidad de sus habitantes, que subraya Amparo. Cuando los habitantes de Calandria se van, ya tienen más de 90 años. A partir de ahí inician el vuelo. ¿Por qué? Porque son queridos. Normalmente van a vivir siempre con un hijo, con un nieto, incluso con un sobrino. Son queridos y por eso viven. Y además viven largamente. Y además se sienten útiles. Y esto es importante. Es decir, esa sensación de la utilidad, de servir para algo, de darse a los demás, no la van a perder. Bien, a esto habría que añadir a la evidencia de un tiempo lento. Es decir, son personas que se dejan fluir, ¿no? El flow ese tan de moda últimamente con las terapias estas intensivas. Bien, dicho esto, establecido este marco, lo que está planteando, pienso yo, gracias, lo que está planteando Amparo, porque es el tema de la felicidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste la felicidad y cómo podemos llegar a ella? Bien, y los relatos que nos va a proponer en el libro, los 10 relatos, en el fondo van a tratar esta felicidad de forma implícita, no de forma explícita, sino de forma implícita. Es decir, va a dejar que el lector agudice la mirada, porque en el fondo lo que está subyaciendo ahí es ¿qué es la felicidad? ¿Cómo conseguirla? Bien, entro ya en los relatos. La primera impresión que me ha dado de los relatos es que son como instantáneas de la misma Amparo, son selfies que ella se hace de sí misma.
es la impresión que tengo. Porque, y si no son selfies, pues se asemejan bastante, habría que utilizar una palabra muy parecida, porque me parece que están marcando hitos autobiográficos que la misma Amparo ha querido resaltar. De alguna manera estos relatos hacen alusión a su autobiografía, es decir, a su historia personal. Trata de explicarse a sí misma en ellos. Son como momentos culmen de su vida, cargados de una gran intensidad y significación. A este respecto, y para no dar rodeos innecesarios, traigo a colación el relato que a mí más me ha impactado. Hay varios de ellos que me han impactado, pero hay uno especialmente que me ha chocado muchísimo. Es el que lleva por título La llegada. La llegada. Ese relato es impresionante. Bien, Amparo lo introduce con una entradilla. Ninguno de los otros relatos llevan entradillas, pero este sí. Dice lo siguiente: estoy dispuesta a correr el riesgo de contaros esta pequeña historia. ya empezamos, ¿no? Punto. Y sigue. Sé que somos nuestros secretos, casi nada, pero a veces contarlos nos hace sentir que estamos realmente vivos. Bueno, pues a mí me gusta especialmente esta forma de introducir el relato, me parece muy interesante. Por un lado, Amparo, puesto que es ella la que relata, se siente temerosa a contar no una ficción, sino una historia. Cuidado, que esto es interesante. Pero a la vez, en un arranque de valentía, nos comunica que está dispuesta a ello. Es decir, por un lado hay temor a relatar, a contarnos esa historia perfectamente que se puede incardinar en su biografía, y por otro lado hace un gesto de valentía, dice, pues aún así la voy a contar. Claro, y llega el segundo momento, ¿por qué va a contar la historia? Pues confiesa Amparo que el motivo que le lleva a contar la historia es porque sabe, dice que sabe, que posee sabiduría, que posee un conocimiento poderoso que no es otro que sabe que somos nuestros secretos. Casi nada, ¿no? Es decir, está validando el poder del secreto en cuanto este secreto, por su importancia, es capaz de definir nuestro ser, lo que somos. Ahora bien, también conoce o sabe que este secreto no debe permanecer secreto, que no es un secreto para guardarlo en lo más profundo de un armario o cajón o en la última matrioshka, porque precisa a veces contarlo, esto es, comunicarlo a un semejante que sabe que lo va a entender o por lo menos comprender, nos hace sentir, y estas son las palabras de Amparo, nos hace sentir que estamos realmente vivos. Ahí está el detonante de la comunicación y el mismo detonante de la escritura. Es que no se puede expresar mejor, ¿eh? Para vivir hay que contar. Esto es, para vivir, para hacer la vida real junto a nuestros semejantes, debemos darnos en lo más íntimo, debemos darnos en los secretos que definen nuestro ser. Eso es la pretensión de Amparo, casi nada. A mí esto me parece importantísimo, ¿no? Bien, es que el darse quizás sea la forma más genuina y más clara de profesar el amor, enlazando con lo que decíamos antes, no puedes amar si no te das. Por lo tanto, yo esta entradilla la generalizaría y la llevaría a todos los relatos, porque en el fondo todos los relatos intangibles, vamos a rescatar esa palabra, en el fondo son un ejercicio de amor, son ejercicios de amor, son ejercicios de darse a los demás, en este caso al lector o a quien quiera cogerlos. Bien, pero
vengo al relato de la llegada. Amparo le da un comienzo de manera muy dura, aséptica, blanca, precisamente cuando el momento que vive la protagonista está cargado de una intensa emoción, una emoción como quizás no tenga en otros momentos que ha vivido o vivirá. La protagonista va a dar a luz y lo va a hacer por cesárea. Ya estamos en un tema gordo, un tema importante. Necesita complicidades, una ayuda afectiva, cariño, pero no los encuentra. De este modo, la atmósfera que envuelve el relato se convertirá en horriblemente opresiva. Y ahora cedo la palabra a Amparo, dice en el relato: me cubren con una manta helada y que raspa mi piel. Recuerdo las mantas de mi abuela. Tenía que pedir ayuda para salir de la cama, de lo que pesaban. El paritorio es un espacio inmenso, vacío. En el centro una mesa de acero y cerca una mesita con ruedas de material quirúrgico. Por lo tanto, esas pinceladas que está dando ya nos ponen sobre aviso de que estamos en una atmósfera pues, bastante tétrica, bastante horrible. De hecho, la protagonista mezcla lo objetivo del hecho en sí, el parto, con la subjetividad con que lo vive. Subjetividad que a la postre es lo que cuenta, pues la vivencia que tenemos de los hechos, lo queramos o no, son los hechos. La capacidad de transmisión de emociones de Amparo es genial, desde mi punto de vista. El lector, como ha sido mi caso, enseguida quedará sobrecogido por una sensación heladora de frialdad que se transmite desde el primer momento, a la que se suma el desvalimiento de la protagonista, arrojada a la condición de cuerpo, cosificada, despojada de todo lo humano que podría haber en ella. Precisamente por la asepsia con que es envuelto el parto, por la falta de ese calor humano que tanto está echando en falta. Algo que no colma, y este detalle es curiosísimo, es importantísimo, algo que no colma el pequeño roce de la mano de una enfermera sobre su brazo. Eso es interesantísimo, no lo colma. El único cariño, o la única muestra de cariño que va a tener es ese pequeño roce. Sí, impresionante. Bien, por eso lo que ocurre es que ese roce lo que va a hacer es agudizar la sensación de extrema soledad de la parturienta, quien en su interior llega a exclamar. Es decir, ese roce es contraproducente, porque la parturienta se va a sentir todavía más sola de lo que está. Y dice lo siguiente: «Madre mía», exclama en su interior, lo oigo todo nítidamente. Soy conejillo de Indias. Mi cuerpo va a contribuir a la formación de futuros profesionales. Se ha percatado de que en el paritorio han entrado unos estudiantes para recibir una clase práctica. El colmo. Parece que hay algo de recochineo, permítaseme la expresión en ello, pues esta mujer que literalmente va a ser abierta en canal constituirá el espectáculo de unas gentes desconocidas por muy estudiantes que sean. Esta conciencia que ella toma de su estado, de su absoluta indefensión, casi podría ser un punto de ironía del relato, y lo es. Es un punto de ironía, pero es un punto de ironía macabro, negro, que contrasta fuertemente con las albas paredes del paritorio. Bien, como la imaginación es libre, a mí cuando he leído esto se me ha volado. Lo que he pensado ha sido en uno de esos hospitales que nos proponen o nos muestran
las películas esas de la Primera Guerra Mundial, con un montón de camas en filas, donde están los moribundos quejándose, y ahí hay un médico a lo Peter Lorre, con bajo cabezón y con la mirada estrábica, que se dedica a amputar miembros, es decir, brazos y piernas. Y las enfermeras, mientras tanto, corriendo por allí, enfermeras que no saben ni lo que hacen. Bien, esa impresión es la que a mí me ha dado, con ese punto de ironía macabra. Ahora Amparo, cuando ella, si le place por supuesto, pues que nos explique más sobre este particular. Menos mal que la capacidad reflexiva no le ha sido anulada a la protagonista, y eso mismo le permite sobreponerse, centrarse, abrazar la importancia del instante, abrazarse a sí misma ante la indefensión. Un acontecimiento humano, tremendamente humano, precioso en cuanto supone el alumbramiento de una nueva vida. La excesiva tecnificación lo ha convertido en algo rutinario y frío, amorfo y sin relieve, y añadiría casi dañino en cuanto convoca tanto desamparo. Así la parturienta, que ha sido abierta en canal, repito, y después cosida a la vista de un público no deseado, ella le hubiera gustado que hubiera estado allí su marido, lógicamente su esposo, pero justamente a su marido le han negado la entrada, que esto es lo interesante. Esta parturienta reflexiona, esta reflexión casi como moraleja. Pienso en este equipo de profesionales con tristeza, porque valoran más la tecnología que el contacto en un momento tan sublime e irrepetible para una mujer, donde ella percibe toda su desnudez. Ha dado vida a otro ser, se ha quedado vacía y ahora está sola, de nuevo. Un hueco difícil de reponer. Por fin vienen a por mí, ya cerca de otro ataque de llanto. No quiero pensar más. Lanzo una última pregunta al universo. ¿Hay algún ser humano por aquí? ¿Hay algún ser humano por aquí? Terrible conclusión. Esta conclusión es terrible porque ante los actos más importantes que podamos hacer en nuestra vida, resulta que estamos solos. Eso sería una conclusión terrible. Sí. Estamos solos. Y se puede añadir algo más. Se entiende que un estudiante de medicina pues tiene que recibir clases prácticas, si no sería difícil que aprendiera. Pero no se está violando ahí un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Cuando se expone la desnudez de la parturienta, no solo del cuerpo, sino de sus entrañas, a la vista de todos. Bien, pues esa pregunta la dejo en el aire. Y que Amparo, pues una vez más, cuando ella hable sobre estas cosas tan interesantes, nos las aclare. Bien, valga por tanto esa pregunta que lanza la protagonista, que recuerda para los de filosofía, ahora hablo más que nada, para aquella pregunta de Diógenes cínico, cuando en pleno mercado se paseaba con un candil, y preguntaba si había un hombre. Hay un hombre por aquí. No había nadie, a pesar de que el mercado estaba lleno de gente. Bien, pues esto es la sensación de absoluta soledad de la protagonista. Esa sensación de desvalimiento, de fragilidad, de indefensión, de soledad añadida y desamparo, de una u otra forma, irán apareciendo a lo largo de las páginas de estos relatos intangibles, hasta el punto que desde cierto ángulo de vista se podría considerar el libro como un tratado sobre la fragilidad humana. Las protagonistas de ellos, los alter de Amparo, o las alter, ya no sabemos ahora con los lenguajes inclusivos, ya no sabemos muy bien qué decir, hay que decirlo, o los selfies que se hace Amparo, que se hace de sí misma,
como decía en ese principio, van a experimentar un dolor silencioso que no aflorará a la superficie, sino que de una forma u otra quedará soterrado bajo sus pieles. Y vuelvo al carácter secreto, ese secreto que nos define, que define nuestra naturaleza. Bien, así, la vida no es lo que soñabas, que ya he hecho alusión antes. Bien, una joven, con toda la ilusión que conlleva la juventud, sale de Calandria por primera vez para trabajar en el extranjero. Sabe algo de francés y esta oportunidad que se le presenta no solo piensa que le va a reportar un dinero para el futuro, sino que le va a servir también para perfeccionar ese conocimiento del francés, del idioma. Bien, con este bagaje de ilusiones, este bagaje ilusionado en su Makuto, se encamina hacia el pequeño hotel de Suiza, donde trabajará de chica para todo. Y ahora voy con las palabras de Amparo, que también es genial cómo mezcla esa ilusión de la chica con una ironía no tan soterrada como podríamos pensar, sino una ironía muy cruel, muy negra, muy fuerte, muy macabra, muy irónica. Hay aquí en los relatos muchísima ironía. Lo que pasa es que hay que rebuscarla, hay que sacarla con el escalpelo. Dice Amparo: con una adolescencia tardía a cuestas y una ingenuidad e inocencia de alguien que no ha dejado su hábitat, se subió a un tren de mercancías parecido a los trenes que transportaban a los judíos. Y después de 30 horas por multitud de paradas y dificultosos arranques, llegó a Suiza. Bueno, pues casi nada, ¿no? Si es que ya es totalmente visual lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. La ironía es mordaz, desde mi punto de vista, y el contraste que nos va a presentar Amparo es brutal, es sencillamente brutal. Tengo que suponer que el vagón al que sube esta pobre chica, Rosa Guerrero se llama, debía de ser un tercera de aquellos en los que, comenzando por los asientos, todo eran tablas. Los que somos un poco maduros todavía tenemos una memoria de aquellos trenes, ahora ya no existen. Bien, el caso es que empezamos mal y seguimos peor. La esperaba una señora que ya no cumpliría los 70 años, robusta, grande y con aspecto de mujer dura. Ya hemos llegado al sitio. En fin, tras el deslumbramiento de los primeros días, extasiada por los nuevos paisajes cubiertos de nieve, tan diferentes a su Calandria natal, la realidad se impone por sí misma y resulta que no es nada agradable. Trabaja a destajo, sin horario definido, y comienza a ver cosas raras. Dice, pero lo que descubrió, ahora son palabras de Amparo, pero lo que descubrió aterrada era que la abuela, la vieja, entraba a su habitación, a su intimidad, y le removía todo. Se quedó sin aliento. Dice, bien, pues nos encaminamos a un mal final, cuando la pobre ingenua Rosa sufre, ahí va, un intento de violación por parte de la abuela, por parte de la vieja, casi nada. Yo ahora no voy a explicar nada de eso, sino ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. El asco que le produce ese intento es tal que pide el finiquito a los dueños del hotel para regresar a España, a su Calandria natal. Y estos le dicen que por romper el contrato no están dispuestos a pagarle una serie de días. Bien, va esta pobre chica a hacer la maleta, a recoger el dinero que tiene guardado por ahí, y resulta que con asombro descubre que le han mangado el dinero. La vieja, la famosa vieja, se lo ha quitado, se lo ha burlado. Bien,
Yo a este relato le pondría un subtítulo, no sé, ahora tú me dices si me sobrepaso de esto. Yo le pondría el subtítulo de ir por lana y salir trasquilado. Bueno, sí. Podría ser este, ¿no? Bien, ¿qué podría ocurrir? Termino enseguida, Amparo, te dejo a ti que ya sé que sé que estás deseando entrar aquí, sí. pero es que yo te estoy dando pista para esto, ahora verás. No cuentes más cosas. ¿Qué podría ocurrir si la fragilidad humana se hace tan patente como cuando se pierde un sentido? Esto ocurre en el último relato que lleva por título El Club de los Frágiles, curiosamente, ¿no? Bien, la protagonista se queda ciega de la noche a la mañana y al perder la vista su relación con el mundo cambiará drásticamente. Normalmente se dice que la ceguera es símbolo de sabiduría, pues al perder la visión hacia afuera, ésta se interioriza y se vuelve hacia adentro. Lo que del mundo exterior se evade, se gana en conocimiento del mundo interior. Algo de esto aparece en este relato, pues la protagonista no solo con los otros sentidos agudizados establece mapas con qué orientarse en el mundo, sino que gana una fortaleza interna que contrasta con la fragilidad de su cuerpo. Ahora bien, y ahí va la pregunta, que no la voy a contestar, la voy a hacer pero no la voy a contestar. ¿Qué ocurriría si un chico se enamora de ella y por amor quisiera experimentar su fragilidad? Bien, pues yo dejo esta pregunta para que el relato se lea y Amparo se quede contenta y a gusto de que no lo he dicho todo. Bien, otra pregunta que aborda Amparo es muy interesante y hace referencia, como no, al amor, ese amor de que hablábamos. ¿Qué ocurre con el primer amor de adolescencia cuando pasan los años? O mejor aún, ¿por qué no se dio el paso cuando había tiempo y se ha permitido que ese amor quede larvado como una herida? Bien, pues dejo también la pregunta ahí. No voy a contestar nada de eso. Lanzo preguntas y que el lector las lea. Bien, esta fragilidad nos la mostrará Amparo magistralmente en el anciano, viudo, con sus 3 hijos casados y en el extranjero, que vive solo. Bueno, vive con una sirvienta. Es un hombre ilustre, que tiene un prestigio ganado y a quien, salvando a los que ha enterrado, bastantes por cierto, aún le quedan muchos amigos. Estos amigos son los libros con los que convive. Bien, este relato lleva por título Compañía y está dedicado a Alfonso Martínez Mena. Pero mi labor, y aquí le doy la razón a Amparo, mi labor no es ir destripando uno por uno estos relatos que componen el libro, sino ofreciendo solo algún botón de muestra, que es lo que he intentado. Bien, mi intención es la de correr las cortinas para mostrarlo e invitar a su lectura. Creo, por tanto, que aquí debe de finalizar mi labor. Eso sí, agradeciendo a Amparo el haberlo escrito, ya que estos relatos intangibles nos hace a nosotros menos intangibles, más concretos, más conocedores de nosotros mismos, por cuanto al vivir las situaciones y sobre todo emociones de los protagonistas, acunados siempre por los cantos de las calandrias, se nos revelan los propios secretos que nos definen. Pues nada, muchísimas gracias y espero no haber sido muy pesado y no haber desvelado más de la cuenta. Bueno, le doy las gracias a Jesús, voy a empezar dando las gracias a Jesús y cuánto siento que mi compañera, Fina Aroca, no haya venido hoy, porque es una compañera del taller, lleva 12 años y ha sido la mejor crítica del taller. Es una crítica literaria finísima que te analiza tus relatos, te dice las partes buenas. Bueno,
ha sido importantísima. Y tiene una enfermedad que le ponen quimio y unas veces le sienta bien y otras veces le sienta mal. Y la sienta mal. Entonces no está, pero me ha dicho que la siento porque está así, como que está aquí con nosotros. Bueno, voy a hablar de la trastienda de algunos relatos. Por ejemplo, La llegada, el de Suiza y el de Alfonso Martínez Mena, han sido relatos que están escritos hace muchísimos años, muchísimos. Uno tiene 40 años, otro tiene 20 y tantos y otro tiene 11. Y escriben muchos relatos y los tiras, pero hay otros relatos que guardas. Guardas porque quieres que un día vean la luz. Y esos 3 relatos yo quería que vieran la luz un día, y los guardé. Querían que vieran la luz por 2 motivos. Porque me parecía que merecían la pena, pero también sabía que no estaba todavía preparada para escribirlo. No tenía formación para escribir esos relatos. Lo escribí, como se dice en los pueblos, a bocajarro y lo guardé. Y entonces, después de estos 16 años que está en el taller y más o menos he aprendido, tengo las herramientas para escribir, lo he escrito, pero tiene mucho tiempo. ¿Por qué lo saco ahora? Lo saco ahora, os voy a decir la verdad, porque sé escribirlo, porque tengo las herramientas y también porque tengo una cierta edad y estoy viendo que a lo mejor no salen. Entonces lo he sacado. Digo, como sigan guardados en el cajón, no van a ver la luz nunca. Y ya he hablado de ello, entonces no voy a hablar más. Vamos a ver. Aparte de esos 3 relatos, quiero hablar de 2 relatos que son... Bueno, el relato que más me gusta a mí es el primer relato. El hombre que olía a bueno. Es un relato que está escrito es prosa poética y es un relato muy especial para mí y aparte es el que le da el título al libro. No puedo hablar de él porque es que no se puede hablar de él, hay que leerlo. No puedo hablar, podría decir la estructura tal, son personajes, no, hay que leerlo. Pero ese relato es intangible totalmente. Hasta que no terminas de leer el relato, no está escrito con grafía. Lo que el relato dice no tiene la grafía en la hoja, pero cuando terminas de leer el relato te das cuenta de lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Y lo que dice es algo intangible. No es tangible, es intangible. Y ese más o menos, hay varios, pero ese es el que ha dado el título al libro. Y otro relato importante para mí. Hace unos años tuve una enfermedad rara. Hay 7.000. Y en esa enfermedad rara estuve como un año alejada de todo, el ruido de la vida se podría decir. Y cuando uno tiene algo así, que muchos a lo mejor lo había experimentado, hace repaso de la vida, ¿no? Y durante ese tiempo, ese año, fueron varios años, pero el primer año fue más fuerte, yo repasé mi vida. Y me di cuenta, que hasta ese momento no lo sabía, que lo más importante que había sido en mi vida eran los amigos. Era lo más importante. Con uno había descubierto unas cosas, con otro otras, con otro habíamos pasado épocas inseparables, después nos habíamos alejado, pero en realidad todos habían sido muy importantes en mi vida, mucho. Y entonces decidí escribir un relato sobre la amistad. En esos momentos no podía escribir porque hasta el lápiz se me caía y cuando pasó un tiempo escribí un relato sobre la amistad. Entonces ese relato está escrito en el libro y podría decir que es como se llama retrato de una cena, y es como un retrato, yo voy sacando un personaje y voy diciendo lo que significa para mí. La relación, la protagonista va hablando de la relación que tiene con cada uno de los personajes que va sacando del retrato. En este caso no es un retrato, van llamando al timbre de la puerta y van entrando. Y una vez que más o menos ha hablado de esa relación tan fuerte que le ha unido con cada uno de ellos, los deja moverse en esa cena que ha preparado, y cada uno ya va hablando de su vida, de sus sueños, de sus ilusiones. Es un relato que rompe con todo tipo de norma literaria. Ni tiene un principio, ni tiene un culmen o una problemática y después tiene un final. No. Ese relato lo he escrito como he querido. Empiezo contando una serie de cosas, no hay ningún conflicto y no hay final. Es un final, si se quiere decir abierto, pues abierto. Ese relato es significativo para mí.
Y luego otro relato que quiero mencionar es La ciega, uno sobre una ciega. Bueno, sobre una ciega. Tiene dos partes importantísimas. La primera habla de la fragilidad y la cantidad de manifestaciones que tiene la fragilidad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte tiene un tema que a mí es un tema que a mí me enamora, es un tema que a mí, no sé, me trastorna, se podría decir. Pero como no quiero decir en qué consiste la segunda parte del relato, os voy a contar en 2 minutos, para que sepáis más o menos de lo que va, el collar de Maupassant, un escritor francés de 1800, y en 2 minutos lo voy a contar por encima para que sepáis de qué va la segunda parte del relato. El collar consiste que son 2 amigas, una rica y una pobre, son amigas desde pequeñas y cuando son mayores siguen siendo amigas. La pobre está totalmente descontenta con su vida porque ella piensa que se merece otro tipo de vida, porque era elegante, guapa, bellísima, tenía una elegancia natural y había nacido pobre, y su casa, que se había casado con un trabajador del banco, su casa era una casa que no tenía tapices, no tenía Picasso, su cubertería no era de plata, siempre estaba disgustada, siempre. Se había casado con este hombre del banco y un día al banco llega 8 invitaciones. 8 invitaciones y el marido con mucho esfuerzo consigue una. Consigue una haciendo sus cosas. ¿Y por qué sabe que le daba mucha alegría a su mujer? Porque una fiesta, cena de un ministro, iban a ir a un palacio, bueno, por primera vez ella se va a sentir como se merece vivir. Llega a la casa, le da la invitación y entonces ella le dice que no tiene ni vestido, ni zapatos, ni bolso. Y él, que había estado ahorrando varios años para comprarse una escopeta para cazar con los amigos los domingos, coge sus 500 francos y se los da. Se compra su vestido, tal, y ya está preparada para ir a la fiesta. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna joya, y entonces van a pensar cuál es su condición. Entonces el marido le dice, pues ve a ver a tu amiga la rica y pídele una joya. Va a ver a su amiga la rica, le saca un cofre, le enseña todas las joyas que tiene, y entonces ella a lo lejos ve un estuche largo con un collar de brillantes. Y le dice, ¿y aquel? Dice ella, claro, llévatelo. Entonces coge el collar de brillantes, bueno, va a su casa, se viste y van a la fiesta. Bueno, triunfa. Todos la sacan a bailar, piensan, comentan quién es ella, dónde vive, cómo ha salido, de dónde ha salido. Bueno, triunfa. Hay pequeños detalles. Bueno, a mí este relato me hubiera encantado escribirlo, en forma y en fondo. Hay unos pequeños detalles. Por ejemplo, cuando salen de la fiesta, ella está tiritando, esperando el coche de caballo, y el marido le pasa el abrigo. Y le dice, no, que sabrán mi condición. Y entonces dice, escóndetelo. Y se lo esconde debajo del brazo del hombre, y ya tiritando, esperando. Hay unos detalles finísimos. Bueno, pues llegan a la casa, y por última vez va a mirarse al espejo, a ver lo bella que es, lo maravillosa que es, cómo ha triunfado. Y cuando se mira en el espejo, se da cuenta que el collar lo había perdido. No voy a contar todo lo que hacen para buscar el collar. Pero entonces venga a pensar qué pueden hacer. Entonces, el marido le dice, pues tenemos que comprar uno. Efectivamente. Compran el collar, que valía 40.000 francos. Eso supone muchísimos años de su vida. Él coge pluriempleo, ella tenía una criada, aunque su marido trabajaba en el banco, tenía dinero para una criada, expulsa a la criada, se dedica a limpiar la casa, coge limpieza, coge más cosas y ya. Y pasan 10 años, y se encuentra con la amiga. Y la amiga dice, vamos a tomarnos, pues en aquel momento sería un café, un vermú, vamos a tomarnos algo, y se van a tomar. Y entonces ella, como ya han pasado 10 años, ya han pagado la púa y tal, dice, te quería contar una cosa. Dice, aquel collar que me dejaste, lo perdí. Dice, la amiga dice, no tiene importancia. Dice, si era falso, valía 40 francos. Esas vidas que se estropean durante 10 años, que influyen en la relación de la pareja, que hacen a ella, la hacen mucho más desdichada, que por cosas fortuitas, por cosas de una manera de la vida, se podría decir, esos temas a mí me interesan mucho.
Y este relato de la ciega termina con algo que no tiene nada que ver con este relato, pero con algo que impacta, que uno piensa, qué pena, ¿no? Y a raíz de esto, leyendo a Coetzee, releyéndolo, leí que decía, ¿cuándo termina un relato? No es que no sepa el final de un relato. ¿En qué momento termina un relato? ¿Cuándo el escritor decide, aquí termina el relato? ¿Cuándo? Entonces, ese relato termina en un momento que le dan una noticia a la mujer, ¿no? Ahí termina el relato. 2 meses después, yo cogí ese relato y lo leí. Y cuando lo leí, como lectora, dije, este relato aquí ha terminado, ya es suficiente. Ese tiene un final potente. Pero entonces pensé, ¿y ahora qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con esa mujer después de enterarse de esa noticia? Se ha ido a su casa, ha pensado cuántos años desgastados, cuántos años más vividos, equivocada, con un sentimiento de que no la quería nadie. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, quiere decir esto, que lo dice Coetzee también, que a veces los relatos, el lector los puede continuar. Y de hecho, Vargas Llosa, cuando era pequeño y leía TVO, cuando no le gustaba el final, él cambiaba el final. Y cuando el relato le gustaba, el TVO le gustaba mucho, él continuaba escribiendo más TVO. Incluso cuenta que con novelas, cuando no le ha gustado el final, o cuando ha visto que podían seguir, él la ha continuado escribiendo, pero yo digo como lector. Y como lector hay varios relatos que uno llega al final, pero el lector puede seguir continuando con ese relato. Os lo digo porque os puede servir, porque yo después he ido leyendo y me he ido imaginando otra continuidad. Bueno, voy a leer una frase que dice Coetzee, que me gusta mucho, que la tengo aquí, que la he señalado, que habla de la lectura viva, y dice, la lectura viva, por otro lado, me parece un asunto misterioso. Implica encontrar una forma de entrar en la voz que te habla desde la página, la voz del otro, y habitar esa voz, de forma que estás hablando contigo mismo desde fuera de ti. El proceso es, por tanto, una especie de diálogo, aunque interior. Eso sobre el lector. Bueno. Y ya, para terminar, quiero leer una cosa. Me gusta mucho la escritora esta, Leila Guerrero, y escribe unas cosas sobre el escritor, no precisamente a nuestro favor, pero escribe unas cosas que merece la pena que los lectores las escuchéis. Y os la voy a leer. Dice, yo no tengo Dios, pero si tuviera, le pediría, sálvame. Sálvame de estar pendiente de lo que digan de mí, preocupado por lo que dejen de decir y horrorizada cuando no dicen nada. Sálvame de la humillación de transformarme yo en mi tema preferido. Sálvame de esperar que lo que escribo o digo le importe a muchísima gente. Sálvame de traer a colación en todas las conversaciones de café, en cada sobremesa con amigos, lo que yo escribí, lo que yo hice, lo que yo pensé, lo que yo dije. Sálvame de creer que nadie lo hace mejor que yo. Sálvame de la ira contra quienes lo hacen mejor que yo. Sálvame de odiarlos secretamente. Sálvame de la confusión de suponer que me recordarán por toda la vida. Sálvame de perder la curiosidad por nada que no sea yo, mí, mío, para mí, por mí, de mí, conmigo, en mí, contra mí y según yo. Sálvame de la adulación. Sálvame de escuchar solo lo que me hace bien y de despreciar todo lo que no me alaba. Sálvame de necesitar la mirada de los otros. Sálvame de ambicionar el camino de los otros. No me salves de mí. De todo lo demás, por favor, sálvame.
Esto lo escribió en el 2011. Se llama Leila Guerrero y me parece que es buenísimo. Y ya solamente os quiero decir que compréis el libro porque ha subido el papel, la tinta, la correctora, la editora y hasta el transporte. Entonces yo creo que ya no tengo nada más que decir. Ya está, vamos a ver. Lo de relatos intangibles es que es una cosa que es difícil de explicar, pero que se puede, que la vaya a ver, vosotros la vais a ver, porque aunque no esté escrito ahí con grafía, por ejemplo, uno lee un relato y cree que todo el relato está hablando de los celos, por ejemplo, y cuando terminas tú le preguntas, ¿de qué habla ese relato? Y dice, de los celos. No habla de los celos, no habla. Habla de que cuando era pequeño la abandonaron y entonces tiene miedo, está celoso a todas las personas que conoce porque cree que lo van a abandonar y nada más que las quiere para él o para ella, ¿no? Entonces, intangible quiere decir eso, que no está escrito con grafía, pero que cuando uno lo termina de escribir se da cuenta, si reflexiona un poco, que no habla de lo que está escrito, sino de lo que dice el relato cuando terminas de leerlo, ¿sabes? Muchas gracias porque me había acompañado, muchas gracias. No sé si el libro estará a la altura de tanto aforo. Espero que sí, espero que sí. Bueno, tengo que decir que habéis venido de todas partes de España. De Mazarrón, de Murcia, de Cartagena, del Berro, de Librilla. Bueno, madre mía, de Murcia. Vamos a ver, de todas partes de España. Y de Bruselas. Está bien, exactamente. Muy bien dicho.